Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al canal 24 Horas. Continuamos la revisión de las informaciones principales de las jornadas acá y le contamos lo que va a pasar, ¿no?, con las elecciones en 2 días. 6 urnas por mesa, sellos especiales para su protección. Es parte de las novedades de las elecciones que van a verificarse el 26 y 27 de octubre, donde más de 15 millones de personas podrán votar para elegir a los próximos concejales, alcaldes, gobernadores. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto a Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Primero que nada, Andrés, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, conversábamos un poquitito antes de entrar acá al estudio y una de las cosas singulares que pasan en estos distintos momentos que hay en las elecciones es en la tarde, cuando hay una alta concurrencia en las votaciones y uno empieza a ver las urnas, que son estas cajitas, vamos a decir, plásticas, ¿no? Sí. Que se empiezan a llenar y empiezan los vocales a mover los votos para que quepan. Sí. Estábamos diciendo que va a haber 6 de esas por mesa. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. No, normalmente teníamos una para cada elección, ¿no? Una para gobernadores, alcaldes, para cores y para concejales. Pero nos hemos dado cuenta que aquí puede votar mucha más gente. La última elección de este tipo fue 6,3 millones. Ya. Entonces podemos llegar, no sé, podemos llegar hasta 13 o quedarnos entre medio, que fue lo que estuvo votando con el voto obligatorio, sobre 13 millones. Entonces, obviamente no cabrían los votos de concejales y cores en una sola urna. Hemos hecho las mediciones, hicimos todos los ensayos. Con padrón completo no caben. ¿Qué? No caben en 13 millones y menos tampoco, ¿ya? 75% tampoco. Así que obviamente emitimos una instrucción a los municipios que tienen que tener 6 urnas y 2 se van a usar para cores, 2 para concejales y una para alcalde y gobernadores. Ahora también estamos pidiendo que ojalá se ocupe el segundo día, ¿no? Ya. Dejarla para ocuparla el segundo día, las va a entregar el delegado cuando sea necesario, ya, para que en el primer día la custodia se haga con 4 y no con 6. Ahora, Andrés, ¿se espera que haya más gente votando el domingo o el sábado? Mira, la experiencia que tuvimos en mayo del año pasado es que votó 3 millones el sábado y 3,3 millones el domingo. Bien parejo. Casi parejo. Ahora, nosotros lo mejor que hemos dicho es que la persona, bueno, aclarar a los televidentes, tiene que ir una vez, no tiene que ir el sábado o el domingo. Claro, tiene no es que tenga que votar día, 2 días. Y él elige el día que más le acomode, de acuerdo a las circunstancias, panorama u otras cosas que tenga, especialmente la gente que tiene que trabajar esos días por turno. Y el mejor regulador, aunque te parezca sorprendente, es la televisión. Porque como están cubriendo lo que está sucediendo en los locales, si dicen, miren, los locales están vacíos el sábado, mucha gente va a decir, oye, mejor vamos y hacemos el trámite rápido y no esperemos al domingo. Y viceversa, si están llenas, van a decir, no, vamos mañana. Ahora, también hay otra novedad que tiene que ver con estos sellos especiales. ¿Qué significa estos sellos especiales? No, es que en el cierre del día sábado, a las 6 de la tarde, que es la hora normal, las urnas y las cajas con los materiales, digamos, porque ahí están los votos sin emitir, por así decir, primero se enguinchan con una tela adhesiva, ¿ya? Que una tela que obviamente va a proveer el CERVEL y que tiene ciertas características para que no se copie fácilmente. Y después se le coloca un sello en la ranura de la urna, un sello, y también en las cajas unos sellos especiales que vienen numerados por mesa, vienen un número para cada mesa. O sea, un sello que tiene un folio. Sí, tiene un folio. Y ya ese folio queda en actas. Pero además, y también esos sellos, cuando el delegado acumule todo este material en una sala del local con llave, le va a poner estos mismos sellos en las puertas y ventanas. Perfecto. Y la característica que tienen estos sellos, que si tú los tratas de sacar, el engomado, por así decir, queda en el sello. Entonces no lo puedes volver a pegar y además queda no es que sea inviolable. O sea, si alguien efectivamente quiere vulnerarlo, lo va a lograr, pero va a dejar la huella muy clara de que algo obviamente al día siguiente se tienen que abrir para poder seguir la votación. Pero que te quede una huella, te quede un registro y además está el folio. Andrés, para quienes están viéndonos, demos cuenta del cronograma de lo que viene, cuando aparece la lista de los vocales, y ahí vamos a andar nosotros buscando y los vocales también dando cuenta, oiga, soy vocal
vocal por novena vez, por octava vez. Eso es los vocales, el próximo gran evento es... bueno, también hay una segunda parte de la campaña el día 27 de septiembre, que parte la campaña con avisos en la vía pública, en los lugares que están autorizados y también eventualmente en lugares privados, ¿ya? En casas o etcétera, pueden colocarse en partes privadas avisos con los candidatos. Ahora, perdón, ¿cómo en partes privadas? ¿Dentro del recinto de una casa con vista hacia el exterior? Sí, pero tiene límites de tamaño, etcétera, y obviamente se hace una valorización de eso para efectos del gasto, ¿ya? Si no paga, se supone que hay un ingreso que lo presta la persona y hay un gasto de poner el aviso para el control del gasto total, ¿ya? Que hay un límite, ¿no es cierto? Así que esa etapa parte el 27, una etapa adicional de propaganda, y posteriormente hasta el 5 de octubre, 22 días antes de la elección, un día sábado, que ahí se publican los vocales, ¿ya? En la prensa y también se publican en la web del CERVEL y comienza a funcionar la consulta de datos en la web. Y ahí se sabe si es vocal, si es miembro del colegio escrutador y se habla un plazo para excusarse. Y al sábado siguiente están resueltas las excusas y aparecen los reemplazantes. Ya, sobre las excusas y los reclamos, y es muy común ver personas que se sabe que yo llevo ocho elecciones de vocal. Ya no. Con la nueva ley eso se corrigió. Ya, ¿y cuál es la realidad ahora? No, ahora son 2 procesos electorales, ¿ya? 2 elecciones, para ser claro. No, 2, porque pueden incluirte la segunda vuelta. O sea, nosotros no podemos cambiar vocales entre la primera y la segunda. Ya, pero por ejemplo, para esos efectos, esta votación en 2 días es un proceso electoral. Claro, no, este es un proceso con su segunda vuelta en noviembre, en el caso de los gobernadores regionales. La otra sería la presidencial del próximo año. Entonces, solo se van a repetir los que ejercieron, y se van a repetir de todos modos, lo que ejercieron como vocal en el plebiscito de diciembre del año 23, ¿ya? Solo eso. Todos los anteriores ya quedan liberados. Espérese, entonces no podríamos tener a nadie que dijera, esta es mi 4ª elección. No, seguida no deberías tener a nadie. Nosotros vamos a tomar los que ejercieron y solo a esos los vamos a dejar, al resto lo vamos a dejar impedido de que la Junta Electoral lo designe. Ya, Andrés, que eso es interesante porque alguien que a lo mejor ya llega a 3 elecciones y sale nominado vocal, ¿puede legítimamente decir, sabe que no me corresponde? No, puede perfectamente excusarse en función de esta nueva disposición legal. Lo que pasaba es que, mira, lo que pasó en el último tiempo es que antes la ley hablaba de 4 años y en 4 años había 2 procesos electorales. Pero resulta que en los últimos 4 años se crearon 2 elecciones especiales y 3 plebiscitos especiales. Entonces ahí es donde obviamente quedó el problema y si además los juntas con las segundas vueltas acumulan mucho. Pero ojo que el mismo nombramiento vale para la segunda vuelta, tanto en gobernadores, si es que los hay, porque no necesariamente habrá en todo Chile, y para las presidenciales, si se da. Andrés, ¿se ha actualizado el monto de lo que se le paga a las personas por ser vocal? No, sí, están UF, son 0,75 UF, y ahora el que vaya 2 días se le va a pagar el doble, o sea, 1 UF y media. Ya, y lo otro que siempre existe... Poquito menos de 60.000 pesos. Claro, desde que tenemos ley de financiamiento de la política, desde el punto de vista del Estado, también es una duda legítima. ¿Cuál es el tope del gasto electoral y cuánto se le reembolsa a los candidatos precisamente por los votos o por la campaña que los gastos? Bueno, eso se bajó, ¿ya? Lo que se reembolsa a los candidatos en la campaña, el organismo se bajó. Eran 0,4 UF y se bajó a 0,026. Una baja. ¿0,26 por...? Mira, no estoy seguro de las cifras, pero se bajó sustancialmente, un poquitito más que la mitad, esperando un mayor contingente. Pero se le puso el mínimo de las elecciones de igual naturaleza anteriores. Entonces, está en la ley, si lo que le tocara baja de eso, se le paga lo mismo, el mismo valor de reembolso que la vez anterior, ¿ya? Para que no hubiera perjuicio. El problema que había en la discusión del Parlamento es que no se sabía cuánto va a votar en una elección como esto por primera vez con obligatoriedad. Entonces, obviamente ahí se llegó a una fórmula, etcétera. Pero hay una baja sustancial de reembolso. Que se paga teniendo en cuenta que puede votar aclarar más que es reembolso. O sea, no se paga por voto, se reembolsa gastos que se demuestre que se financiaron con fondos, digamos, distintos de los soportes que recibió el candidato, además. Solo eso se financia. Y además se puso en la ley una restricción a los candidatos de que tienen que informar todo lo que contraten en arriendo de bienes muebles y inmuebles
y en la contratación de personas, ¿ya? Tienen que informarlo antes de la elección, decir por cuánto contrataron y a quién contrataron. Y hay un límite, eso sí, de 30 UF, o sea, 1 millón de pesos. Entonces, si contratan, no pueden decidir cuánto se paga después de la elección. No sé si me entienden, porque tienen que haberlo informado anteriormente. Ahora, Andrés, hay algunas particularidades en este proceso. Primero es en 2 días. Sí. Estuvo toda la discusión a propósito de qué tipo de obligatoriedad era una obligatoriedad que no implicaba multas, es con multa. Es con multa. La multa es la mínima de la vez anterior, 0,5 UTM. Y la otra diferencia es que es sin ley seca. ¿Eso podría tener algún efecto, estima usted? Porque alguna razón tiene que haber tenido el legislador cuando determinó que era con ley seca las elecciones. Eso, mira, es un resabio muy antiguo que se ha copiado en nuestra ley. En que en los campos las personas sabían que era del otro lado y la convidaban a tomar y al final no iba a votar. Pero eso... Era curar al enemigo. Era como curar al enemigo, pero en realidad. Eso hoy día no existe y además se viola, la gente compra antes o pide pedido, digamos, pide por teléfono. Entonces, no tenía ningún sentido la ley seca. Sí, no tiene mucho control y no podemos estar pidiéndole a las Fuerzas Armadas y Carabineros que hagan el control de eso, porque tienen otras funciones más importantes ese día. Andrés, permítame sacarlo de su rol eminentemente técnico y que además, bueno, antes de eso, déjeme preguntarle, porque esta elección tiene muchos candidatos, tiene muchas papeletas, tiene muchos cargos y en algunos casos los vimos en La Serena, en la región de Coquimbo, por ejemplo, la cantidad de candidatos que hay, Maipú, etcétera. Iquique, las de Cores de Iquique entiendo que sería la más grande. Sí. Lo que pasa es que todavía hay decisiones pendientes de candidatos en los tribunales electorales, así que no tenemos el completo panorama. Pero de todas maneras puede votar mucha gente porque es voto obligatorio y muchas elecciones, ¿no? 4. Entonces, son 4 votos. ¿Eso significa que los resultados van a estar más tarde que normalmente o esperan igualmente ir procesando con la rapidez que además ha sido característico del CERVEL? Claro, mira, en las mesas se va a escrutar primero gobernadores, alcaldes, cores y concejales. ¿En ese orden? Ya, en ese orden. Sí, en ese orden nos dieron facultad para fijar el orden, la última ley. ¿Gobernador, alcalde? Consejeros regionales y concejales. Perfecto. Ahora, a medida que esté el resultado, nos van llegando las actas. Ahora, como son actas con más candidatos, es más, y debe haber más votos, es un poco más lento este escrutinio. ¿Ya? Cuando hay muchos candidatos, cuesta hacer las actas y los candidatos. Así que yo creo que va a ser un poco más lento. ¿Ya? Yo esperaría que comenzamos a tener boletines tipo 8, antes teníamos como 7. Podríamos tener resuelta, harta gente cuando uno dice podríamos, pero el CERVEL podría tener resuelto los ganadores de gobernadores y alcaldes ese mismo día en la noche. Yo te diría sí, por supuesto. Ese mismo día en la noche, sí, yo creo que va a haber tendencias claras alrededor de las 9 de la noche. 9 de la noche. Sí. Ahora, cores y concejales más lento, porque a su vez esas actas son muy grandes, son 100 candidatos en algunos casos. O sea, a las 9 de la noche nosotros podríamos legítimamente decir los gobernadores electos en cada una de las regiones y eventualmente los alcaldes en las principales comunas. Sí, creemos que sí. Ahora, tenga en cuenta una cosa, el CERVEL no retiene resultados. Sí. O sea, a medida que nos van llegando, nosotros actualizamos, por problemas de seguridad lo hacemos cada 15 minutos, pero vamos actualizando regularmente con lo que tengamos. No, hay países que retienen resultados, nosotros no retenemos resultados. Hay países que retienen resultados y usted está hablando de las actas, de lo inviolable de los sellos, y no puedo dejar de preguntarle en su calidad técnica. Y aquí le quiero pedir una opinión técnica sobre algo que es extremadamente relevante, que ha ocurrido en el continente y que hoy día es objeto de discusión internacional y que tiene que ver con los resultados de las elecciones en Venezuela. No le quiero pedir una opinión política, una opinión técnica. El sistema de votación venezolano es con identificación electrónica y con transmisión de votos de actas electrónicas. El CNE es el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, es lo más parecido a nuestro CERVEL. Sí. Es lo más parecido. Y el TRICEL, nuestro Tribunal Calificador de Elecciones, es lo más parecido al TSJ, que es el Tribunal Superior de Justicia, en su sala electoral, que es la que ha operado y que ha dictaminado que Nicolás Maduro ganó la elección. Teniendo en cuenta las diferencias de una y otra instituciones, podríamos decir que ustedes son lo más parecido al CNE. Sí. Bueno, ya. Mira. En ese sentido, primero, quiero preguntarle, con una transmisión de votos electrónica como la que se hace en Venezuela, donde uno se identifica, le entregan la papeleta, usted las ha visto, a mí me ha tocado verla en vivo, donde están las fotos de los candidatos tantas veces como partidos las apoyen, y ahí marca y ese voto se deja allí el acta, y están los apoderados, y esa acta se transmite electrónicamente al CNE. Este voto es una máquina, se hace en una máquina que se aprieta se aprieta la teclera.
Y además esas máquinas imprimen el voto, que es bien importante, porque todos vimos a Maduro echando en una cajita, en una urna, y lo mismo a González, digamos, echaban el voto y sacaban la foto. Entonces hay un voto físico, es bien importante eso. Entonces, al final deberían haber dos resultados en el sistema venezolano. El de las urnas, que es como el nuestro, y lo que sale de la máquina de cómo votó la persona, que se transmiten, que salen actas, que son como winchas de supermercado, y que se transmiten electrónicamente. Déjeme hacer un paréntesis ahí, porque la explicación que da el gobierno venezolano es que se interrumpió la transmisión de las actas a las 3 de la tarde por un ciberataque que venía de Macedonia del Norte. Eso es más o menos la explicación. Si eso hubiera sido real, tendrían que estar de todas maneras los votos físicos. Sí. Sí, todo el mundo ha estado comentando de las actas y que aparezcan las actas, pero también están los votos físicos y nadie ha comentado dónde están y por qué no se han contado. Y si uno tiene el respaldo de los votos físicos, o sea, la razón es para contarlo. Mira, bueno, estas son opiniones primero a título personal. Que técnicamente es muy interesante. Por ley, en términos generales, si uno mira derecho comparado, yo sé que usted estudia bastante derecho comparado para ver cómo avanzan los procesos electorales en distintos países. Esos votos que físicamente quedaron en urnas, al margen de lo que haya pasado con las actas que se transmiten electrónicamente, ¿se pueden destruir después de un cierto tiempo o hay una obligación legal de resguardarlos? No, bueno, mira, no lo sé exactamente en Venezuela, pero obviamente, si antes de que se proclame el candidato y hay reclamos, se puede recurrir, obviamente, a los votos, digamos. ¿Y a usted no llama la atención que nadie haya pedido los votos físicos? A mí me llama la atención. Además, entiendo que en algunos casos de muestras tienen que hacer hacer un escrutinio ahí mismo en la mesa de los votos para comprobar que el sistema está funcionando bien, ¿ya? Y eso un poco no se ha hecho. Ahora, a mí también me llama la atención de que si tuvieran un hackeo, ¿ya?, y no entregaron resultados hasta muy tarde, uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué respaldo tiene lo que entregaron? ¿Ya? Entonces, eso no se ha contestado nunca. ¿Qué respaldo tiene lo que entregaron esa noche después de las 12 de la noche? Y 2 días después con un resultado muy similar. Y bueno, y lo otro que a mí siempre me llama la atención técnicamente es que el Consejo Nacional Electoral haya proclamado al día siguiente. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, proclamó, el CERVEL no puede hacer eso, debía hacerlo el TSJ. El CERVEL no proclama, aquí proclama el Tricel. Y acá en Chile, los resultados preliminares del CERVEL no tienen valor legal como escrutinio. Solo el Tricel. Es solo el Tricel, y el Tricel hace un escrutinio aparte, con una tercera copia del acta de escrutinio. Siguiendo el símil, en ese caso solamente el Tribunal Superior de Justicia, que es lo que ocurrió hace algunos días atrás, tendría esa facultad. No, yo tengo entendido que el CNE puede proclamar, ¿ya?, y que el tribunal ve reclamos. Pero se apuró en reclamar. Si tiene reclamos, si están los votos, es obvio que se tienen que atender los reclamos. Pues si están todos estos elementos de constancia, no se revisan, me parece absurdo. O sea, en todos los demás países, hay países que destruyen los votos inmediatamente y quedan las puras actas, pero no es el caso acá y debe comprobarse. Ahora, eso del atraso no necesariamente porque hay hackeo, ¿ah? Aquí nosotros tenemos la política de entregar todo lo que está. Hay países que legítimamente tienen políticas diferentes, de que tienen un tiempo de espera, que el resultado esté muy avanzado para que no hayan cambios de tendencia. Acá nosotros tenemos algo que yo creo que el resultado es mucho mejor, que es transparencia total, aunque pueda cambiar durante el transcurso de la elección. Bien, pues Andrés Tagle, queríamos aprovechar de preguntarle en una visión técnica, si usted quiere, naturalmente, de lo que está pasando en Venezuela, que hoy día además sigue siendo noticia de carácter internacional. Muchas gracias por estar con nosotros y además quedamos atentos, por supuesto, a este proceso y sus respectivas novedades. Que esté muy bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes.